En esta sección veremos el diseño de fundaciones. Para ello vamos a tomar nuestro ejemplo, nuestro ejercicio didáctico, en donde vamos a seleccionar, ya que este proyecto se encuentra apoyado en base a las aristas o bordes de acuerdo a lo que nosotros, de acuerdo en todo el curso, hemos desarrollado, para ir ajustando, ir viendo causas probables, errores que pueden ser ajustados de acuerdo en robot. Ahora bien, nos vamos a situar en una parte del edificio para calcular el diseño de la cimentación. Para ello nos vamos a situar y vamos a seleccionar cuidadosamente estas tres aristas que se encuentran en nuestro proyecto a un costado. Luego de ello, nótese que hemos tomado una parte del edificio, ya que este edificio se encuentra apoyado solamente por los muros y las losas, pero necesita una cimentación. Entonces veremos en nuestro navegador que se encuentran seleccionadas estas vigas para el cálculo. Para ello, nos vamos a dirigir al costado derecho y vamos a presionar en refuerzo proporcionado de elementos en RC una vez para que Robot calcule de acuerdo a los casos simples o combinaciones que nosotros hayamos creado dentro de nuestro proyecto el cálculo para el diseño de estas fundaciones. En esta pantalla podremos crear nuestra cimentación conforme a los elementos seleccionados, de acuerdo a los casos simples o combinaciones que nosotros hayamos incluido. Entonces, de acuerdo a la normativa cargada, que sería la CI, vamos a presionar en OK para esperar y observar los resultados. Como hemos seleccionado las vigas que están adecuadamente en los muros, esta nos va a dar, de acuerdo al primer caso en OK, nos va a desplegar la cimentación por parámetros de elementos de hormigón, de acuerdo a la regulación por ACI 380 y por la de geotecnia a continuación. Es por ello que diseña Robot la fundación de acuerdo a este, porque al seleccionar los elementos que están un poco más abajo, podemos crearla de acuerdo a estos casos. Entonces volveremos a dar OK y esperar los resultados. De acuerdo a ello, Robot podrá crear las situaciones de carga límite, de servicio, estados accidentales y estados límite de último. Ahora bien, nos dirigimos a nuestra cimentación, que tenemos creada acá en navegador de proyecto, y dando doble clic nos vamos a encontrar con este. Vamos a esperar un momento y de acuerdo a eso lo podemos ir ajustando dentro de nuestro espacio de trabajo. Como verán, ha creado una viga corrida que podemos observarla de distintas formas y de los parámetros que nosotros le hemos indicado. Entonces, tendremos un poco más abajo las opciones para que estas vigas o esta cimentación corrida pueda ser modificada tanto para una situación respectiva o también que sea corrida de alguna forma. Y también podemos observar la disposición de las enferraduras o acero de refuerzo en donde esta forma que nosotros le estamos indicando se integre a ella. Entonces, para ello vamos a decirle que cambie, por ejemplo, que cambie a 40 y lo vamos a dejar fijo para dejar las otras opciones para que interactúen y este cambio no se produzca en esta situación. Como podemos ver, tenemos las distintas opciones, tanto A, L, H1, H2, H4, de acuerdo a la figura que tenemos a un costado derecho, y poderlas ir modificando, irlas adecuadamente. Ahora bien, nos vamos a ir a la ficha de columna, en donde está el tipo de caliz, tanto en plano, para columna o pared de hormigón, y una dimensión también adecuada que podemos aplicar. También tenemos una optimización de acuerdo a la geometría, tanto libre, cuadrada, relación constante entre los lados, homotética o lados iguales, minimizar tensiones al optimizar o un paso de optimización. Y al costado derecho, límites debido a la cimentación próxima, direcciones tanto en X y en este caso no nos muestra el Y. Y poderles dar algún tipo de coeficiente, momento de transferido al larguero de cimentación, que también podemos irlo graduando de acuerdo a algún tipo de porcentaje.
De acuerdo a ello, nos vamos a situar nuevamente en la pestaña general y en A que tenemos, vamos a aumentarle un poco más para que sea de 5 y proporcionalmente a este podremos seguir ajustando tanto las dimensiones que tenemos. Tan solamente vamos a aplicar y Robot va a ir ajustando nuestra cimentación. También podríamos indicarle la altura que este debe tener. Por ejemplo, lo vamos a aumentar a 4 y nuevamente vamos a aplicar y este se va a encontrar conformado. Podríamos darle una mayor altura de acuerdo a las diversas situaciones. Podríamos aumentarle quizás a 1.5. Vamos a volver a aplicar para que se note que los cambios son adecuados de acuerdo a lo que nosotros le estemos indicando. Y de acuerdo a eso va a ir cambiando nuestra figura conforme a la situación que nosotros le estamos diciendo. Entonces podríamos ver, vamos a indicarle que sea, por ejemplo, esta sección, y vamos a ver las fichas que tenemos un poco más arriba, tanto en la estructura que ya dispone Robot, ir jugando un poco con estas pestañas conforme a lo que nosotros vayamos creando. Siempre nos va a mostrar el edificio, la vista que tenemos actualmente de cimentación. También podríamos ver los resultados, pero si no tenemos calculado nada, no nos va a mostrar de momento el cálculo que nosotros queremos desarrollar. Y también podremos ver las notas de cálculo, en donde nos va a explicar para nuestra memoria de cálculo. Tan solamente podríamos copiar toda esta definición para llevarlas a nuestro estudio memoria de cálculo para ser entregada. Ahora bien, revisaremos las opciones de cálculo, donde veremos la disposición de estas de acuerdo a la regulación. Ya veremos que tenemos el punzamiento por cizallamiento, la verificación y un coeficiente de seguridad que también lo podemos cambiar. Dicho esto, podríamos guardarlo como estándar de Robot, por consiguiente, para hacer los ajustes. Si nos dirigimos a hormigón, también podremos modificar y ajustar tanto las cimentaciones que nosotros le hemos indicado. En este caso le vamos a decir una HA 25, aunque puede ser otra de acuerdo al cálculo. Las armaduras también con un grado en 60, las transversales también las vamos a decir con un grado en 60 de acuerdo a la resistencia característica, y el armado adicional que también podríamos dejarlo en 60. Luego de este volveremos a guardar para que los cambios sean adecuados y apretaremos OK. Ahora lo que nos queda es ver la disposición de la armadura, por lo tanto vamos a ir a disposición de armaduras para ver ciertos parámetros. En esta disposición de la zapata podemos cambiar la separación de las barras, por tanto en máximo las vamos a dejar un poco más, por cerca de 30, y las vamos a fijar, y estas también se van pinchando sobre las vamos a fijar tanto en la primera y segunda capa. Podemos ver el modo de armar que estas deben tener y el diámetro por automático que también podríamos decirle, o que Robot lo pueda calcular. También antes de podríamos guardarlo también como lo hemos hecho anteriormente, dando clic en OK. Luego podemos ir a las opciones avanzadas de acuerdo a y de acuerdo al tipo de figura o forma de la zapata que nosotros deseamos utilizar. En este caso la vamos a dejar tal cual en este sistema y con las proporciones adecuadas, y le daremos OK. Luego de nos vamos a ir a la pestaña en cáliz, donde podremos optar por la tercera figura pinchándola una vez y adecuar las formas también que debe tener. Siempre podemos ver las opciones y los diámetros que podemos indicarle, y podríamos indicarle un diámetro que sea de 8 y el diámetro un poco más abajo de acuerdo a la figura podríamos indicarle que sea o por automático para que el robot lo pueda calcular. En esperas, en cáliz podemos ver siempre los tipos de acero
tanto armado longitudinal y transversal. De acuerdo a este, nos vamos a ir a la pestaña en esperas y en la unión con la columna pared le vamos a decir de momento que sí para ver los resultados. Y lo demás lo vamos a dejar por automático. También podemos ver los tipos de acero. Las esperas son como la armadura longitudinal, o también podemos verlas tanto transversal o adicional. De momento lo vamos a dejar tal cual como por defecto. Y en la forma también podemos ir viendo la forma en que se va a ir disponiendo la armadura de acuerdo a este. Luego que tenemos todo configurado y que podemos cambiar siempre, vamos a volver a guardar para que nuestros cambios sean adecuados. Y después de eso apretaremos el OK. Lo que nos queda es ver las opciones geotécnicas, que podemos verlas y configurarlas tanto aquí en definición del suelo y en opciones geotécnicas. De primera mano vamos a ver las opciones de suelo, en donde ya hemos definido un suelo para este proyecto, en donde podemos ajustarlas de acuerdo a la altura del terreno y las proporciones que este debe tener. También el nombre, tanto el tipo de suelo que este debe tener. En este caso podríamos indicarle que sea de gravilla menor, gravilla media, gravilla, etcétera. Entonces podemos ver los parámetros que podemos indicarle: nivel del agua medio de la cimentación, nivel superior del cáliz, editar la base de datos de este que debe tener, también siempre que podemos calcularla. De momento lo vamos a dejar tal cual. El perfil del suelo, indicarle un nombre y ver las proporciones de acuerdo al nivel, espesor, color, un peso volumétrico, densidades, ángulo de rozamiento, cohesión y suelo coherente. De acuerdo a ello también podríamos dejarlo como estándar o también crear nuestro estándar para este suelo y que podemos modificarlo adecuadamente de acuerdo a las memorias y especificaciones técnicas de este proyecto. Entonces, dicho esto, podríamos volver a aplicar y cerrar para configurar la última opción que nos queda, que sería las opciones geotécnicas. Entonces, pinchando sobre este, nos vamos a encontrar que tiene un apartado de verificación o un coeficiente de seguridad tanto para el vuelco, que podemos modificarlas. Lo primero, estándar, guardar esta configuración para que siempre podamos cambiarla y guardarla adecuadamente de acuerdo a los estudios del suelo. Entonces, tenemos capacidad de descarga, resistencia para las cargas de viento sísmico, limitaciones como ser los hundimientos medios, diferencia de hundimientos, coeficientes en centímetros, considerar la redistribución plástica de tensiones admisibles y los coeficientes respectivos, etc. Ahora bien, yéndonos a la pastilla o a la sección de tensión, tanto calculado o admisible, podemos definir ciertos parámetros. En este caso, quizás es muy alto por metros cuadrados, por 30.000, podríamos dejarlo en 1 para este caso, 10.594,4, y volvemos a guardar para que los cambios sean respectivos, solamente para el ejercicio de este ejemplo, que de acuerdo a los estudios del suelo podemos irlo modificando continuamente, y de acuerdo a eso generar un proyecto y memoria de cálculo respectivos. Por ahora solamente apretaremos OK para continuar con el cálculo respectivo. Entonces vamos a irnos primeramente en la vista de selección de cimentación para observar los cambios. Entonces vamos a ir a nuestro cálculo. Vamos a pinchar en calcular, dejaremos todo tal cual y vamos a calcular y esperar nuestros resultados. Realizado el cálculo, vamos a ver que ha dispuesto otra forma con respecto a los coeficientes y cálculos que nosotros le hemos indicado de acuerdo a esta normativa, que también podríamos explicar. Vamos a explicarlo un poco más abajo para observarlo un poco mejor. De acuerdo a esto, nos indica que las dimensiones deben ser estas para apropiadamente el diseño de fundación sea correcto, ya que nos indica un clic que está en OK, y si nos vamos a resultados, también nos va a entregar una proporción de acuerdo a el cálculo de estabilidad de vuelco, diferencia de hundimiento, hundimiento medio, superficies
y cargas límite, coeficientes también para las combinaciones que también nos entrega. Siempre estos pueden ser superados o no, de acuerdo a los parámetros que nosotros les estamos indicando. Por lo tanto, estamos dentro de una situación. También podemos ver que el coeficiente de seguridad, que lo podemos ver acá, que es el S, también nos refleja que tenemos una diferencia también en promedio y que estas también pueden ser ajustadas. Entonces, si nos vamos a la vista de cimentación, con las configuraciones que nosotros le hemos indicado, podemos ir barajando las mejores opciones de acuerdo al estudio de suelo, las proporciones necesarias para tanto para las zapatas corridas y las zapatas normales, y la disposición de los aceros también, o temas múltiples o de contención. Dicho esto, podemos ir barajando y aplicando y configurando las opciones en las memorias de cálculo respectivos para nuestro diseño. Entonces hemos llegado al fin de cómo diseñar nuestras fundaciones de acuerdo al tipo de proyecto, de acuerdo a una cierta normativa, que siempre trabajar con la preferencia de proyecto, ver todas las normas que nosotros tenemos disponibles para esa localidad o regionalidad, para que estas también puedan ser ajustadas y calculadas respectivamente, conforme también al estudio de suelo que nos entregue esa región respectiva. En este caso, ya hemos visto cómo hacer una fundación y estudio de suelo con Road Structural, y nos veremos en el cálculo de el diseño para temas de estructurales. Nos veremos en la siguiente sección.